Personas y bienes. Hola a todos y a todas, ¿cómo se encuentran? Soy Jenny Judith Bernal Arellano, su tutora en línea de la presente asignatura Personas y Bienes. Me da muchísimo gusto saludarles, mis queridos y queridas estudiantes. Advierto que han hecho un excelente trabajo en la primera semana de actividades. Estamos ya en la semana 2 y vamos a adentrarnos en esta semana, mis queridos y queridas estudiantes, al mundo de nuevo del derecho civil, por supuesto, pero a un apartado muy particular, un apartado muy importante que tiene que ver precisamente con el tema de los atributos de la personalidad. Y en este apartado, mis queridos y queridas estudiantes, pues vamos a abordar temas como la personalidad, como los atributos de la persona, el estado de las personas y el registro civil. ¿Se encuentran listos? Qué bueno, porque yo lo estoy. Vamos a dar inicio, pues, a cada uno de estos temas que sé que les van a gustar y que les van a generar muchísimo conocimiento de gran utilidad. Empecemos, pues, con el tema de la personalidad. La personalidad, mis queridos y queridas estudiantes, ha sido un tema que ha generado múltiples posturas de pensamiento en relación a esto. Se ha cuestionado, ¿la personalidad es algo inherente al ser humano o es un atributo jurídico que el Estado nos provee? ¿No? Creo que tendríamos que posicionarnos en dos grandes corrientes de pensamiento o en tres grandes corrientes de pensamiento para tomar una postura. La corriente naturalista, just naturalista, que determina que los derechos de las personas son propias de él, son parte de su naturaleza humana, les son inherentes y por tanto son atributos propios de la persona, ¿no? Son parte de la esencia misma de la persona. La postura ius positivista, por su parte, dice, no, espera, es que eso que tú consideras derechos no son tales, son propósitos, buenas expectativas, pero no serán derechos hasta que a través de un proceso formal de creación se genere la ley y te reconozca o te otorgue, más que reconocer, te otorgue dichos derechos del Estado, ¿no? Son posturas, si ustedes se dan cuenta, mis queridos y queridas estudiantes, extremas, completamente diferentes, pareciera que hasta se repelen, ¿no? Pero podemos encontrar en el medio una postura ecléctica. La postura ecléctica, mis queridos y queridas estudiantes, toma lo mejor de una, toma lo mejor de la otra y genera su propio posicionamiento ideológico. Y en este sentido, pues se encuentra su servidor. En lo personal, los derechos, la capacidad de ejercer derechos, la capacidad de generar obligaciones es inherente al ser humano, sí, pero como vivimos en una sociedad jurídicamente organizada, es indispensable, necesarísimo que el Estado los reconozca para poderlos exigir y tener sobre todo certeza jurídica en relación a los mismos. Pues bien, la personalidad la podemos definir entonces como la aptitud del ser humano de ser sujeto de derechos. La personalidad la podemos clasificar en dos grandes rubros, mis queridos y queridas estudiantes, la persona física y la persona moral. Vamos a ver en qué consiste y qué abarca el tema de la persona física, del ser humano en lo particular. Bueno, pues debo decirles que no solamente en México, en muchísimas partes del mundo se considera que el inicio de la personalidad, particularmente en la norma positiva, inicia cuando la persona nace en condiciones de viabilidad. En muchos lugares se ha establecido las 24 horas después de nacido para determinar que la persona es viable. La viabilidad implica la posibilidad de desarrollarse fuera del vientre materno sin mayores complicaciones, ¿no? Sin embargo, debo decirles que también nuestro Código Penal, y esto es muy importante, perdón, nuestro Código Civil, es muy importante señalar que establece que
la capacidad jurídica de las personas se adquiere por nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que una persona nace, e inclusive antes, desde el momento en que una persona es concebida, ojo, la concepción se da cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos del código. Miren ustedes qué importante. Nuestro Código Civil Federal establece que desde la concepción se le protege a la persona y se le tiene por nacido, ¿no? Por tanto, toda persona que está en proceso de formación en el vientre materno será sujeto de protección de la ley. Se establece también en relación, por ejemplo, con la minoría de edad, con el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, que se podrán restringir, ojo, la personalidad jurídica, pero ello no debe menoscabar la dignidad de dichas personas ni atentar contra la dignidad y la integridad de la familia, ¿no? Y en todo caso, las personas incapaces, ¿no? Podrán ejercitar sus derechos o contraer sus obligaciones a través de representantes. Esto va a ser algo muy constante, mis queridos y queridas estudiantes, que ustedes van a poder advertir a lo largo y ancho del estudio de nuestro Código Civil. Ahora bien, el mayor de edad tiene completa facultad para disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones establecidas en ley. La mayoría de edad, ustedes saben, mis queridos y queridas estudiantes, se adquiere al cumplir los 18 años de edad, ¿no? Por tanto, cuando se adquiere o cuando se reconoce personalidad desde la concepción misma, ¿no? Y se le denomina desde que es concebido o nasciturus. También se le denomina de esta manera a la persona que está dentro del vientre materno. Cuando termina la personalidad del sujeto con la muerte, este es el ciclo natural de la vida, el inicio con la concepción, nacimiento, desarrollo, muerte, y termina también con la declaración de presunción de muerte, que vamos a verlo un poquito más adelante, produce algunos efectos jurídicos de interés, pero no extingue la personalidad hasta que efectivamente se encuentre el cuerpo o se determine con exactitud la muerte del sujeto. Y por otro lado, la esclavitud y la muerte civil lo extinguen también. Pero debo decirles, mis queridos y queridas estudiantes, que en principio la esclavitud en nuestro sistema jurídico está prohibida, ¿no? Es decir, en nuestro sistema jurídico mexicano no podemos hablar de esclavitud porque está prohibida, ¿no? Además, la muerte civil, mis queridos y queridas estudiantes, pues también choca con el tema del reconocimiento de los derechos de las personas. La muerte civil implica que a pesar de que la persona continúa con vida, se le declara muerto civilmente en cuanto a la posibilidad de ejercer ciertos derechos y ciertas obligaciones, ¿no? De hecho, en los últimos meses se ha estado planteando la posibilidad de declarar muerte civil a los funcionarios públicos corruptos. Esto implicaría no negarles todos los derechos, pero particularmente evitar que vuelvan a ejercer el servicio público. Creo que estos son uno de los temas álgidos del derecho que tendrían que ser considerados y analizarse con todo detenimiento, particularmente para evitar violentar derechos humanos. Es parte de los grandes retos que tenemos intelectualmente hablando y que vienen con muchísima fuerza en los años que siguen, ¿no? Esto en relación, mis queridos y queridas estudiantes, con las personas físicas, las personas en lo individual. Pero también la personalidad la ejercen las personas morales o se le reconoce a las personas morales.
¿Quiénes son las personas morales? Bueno, en nuestro Código Civil le reconoce la característica como tal a la nación, a la República Mexicana en sí misma, a los estados y a los municipios, pero también a las corporaciones de carácter público reconocidas en la propia ley, así como a las sociedades civiles o mercantiles, a los sindicatos, a las asociaciones profesionales, a las sociedades cooperativas y mutualistas, a las asociaciones distintas de las que ya mencionamos, que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin, siempre y cuando no fueran, por supuesto, prohibidos o desconocidos por la ley. Y las personas morales extranjeras de naturaleza privada en términos de lo establecido en el propio código, por supuesto, ¿no? Estas son las personas morales que el Código Civil establece eh, que pueden ser reconocidas como tales en nuestro sistema jurídico. Estas personas morales, mis queridos y queridas estudiantes, pueden ejercer, fíjense ustedes, todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Dicho objeto, por supuesto, tiene que ser lícito, ¿no? Y tiene que ser una acción que favorezca al resto de las personas. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a disposiciones relativas en sus escrituras constitutivas y sus propios estatutos. Ahora bien, debo decirles que la persona moral, al igual que las personas físicas, tienen un principio y tienen un fin. Recuerdan, la persona física, su inicio es la concepción. Cuando da inicio una persona moral que se considera también colectiva. ¿Cuándo será? Bueno, pues esto tiene que ver con un acto jurídico, sin duda alguna, el acto legal de la Constitución. Y esto se da ya sea por escritura pública o por un acto de naturaleza privada. Ese acto de inicio debe tener un reconocimiento estatal expreso o tácito en la ley, ya sea por permiso, registro o decreto, ¿no? Es así como se constituyen las personas morales, pero también tienen un fin y ese fin puede ser por un acto de naturaleza voluntario o por una necesidad. Cuando estamos ante un acto de naturaleza voluntario, por acuerdo, simple y sencillamente por acuerdo de los socios, ¿no? Se puede dar fin a la persona moral. Ahora bien, ¿cuándo se da por necesidad? Se da por terminación del plazo impuesto previamente para su vida jurídica, por falta de algún elemento esencial reconocido y exigido así por la ley, por una disposición legal, es decir, que por ley se determine el fin de la persona moral o por una sentencia decretada por un órgano jurisdiccional que obligue precisamente al fin de dicha persona moral. Pues bien, entremos ahora a los atributos de la persona. ¿Qué es esto de los atributos de la persona? Pues es toda situación jurídica que identifica, individualiza y sitúa a la persona dentro de la sociedad y del orden jurídico, ¿no? Hay diferentes tipos, tres particularmente que son bastante relevantes e interesantes en nuestro sistema jurídico. Tenemos el nombre, el domicilio y el estado de las personas. El nombre, domicilio y estado de las personas. Vamos a verlos de manera particularizada. El estado particularmente dividido entre estado civil o familiar, estado político o estado personal o capacidad.
¿no? Estos atributos de la persona tienen un soporte diferente, ya se trate de una persona física o de una persona moral. En relación con la persona física, mis queridos y queridas estudiantes, pues estamos hablando definitivamente de un ser humano y que haya nacido vivo, ¿no? En relación con la persona moral, conjunto de personas físicas o un patrimonio. Por supuesto, tener un fin lícito, este es un requisito bastante importante, el fin lícito, y constituirse en una organización, contar con un órgano de representación y debe de existir, por supuesto, reconocimiento del orden jurídico nacional. Estos son los requisitos para las personas morales. Uno de los atributos, de dichos atributos, les decía, de la personalidad, que es importante, sobre todo para los efectos legales, es el tema del domicilio. El domicilio, pues, constituye la forma en que se ubica a la persona, tanto física como moral, ¿no? El domicilio, mis queridos y queridas estudiantes, lo podemos dividir en tres grandes apartados: el domicilio, la residencia y la permanencia. El domicilio no es otra cosa más que el asiento legal, la sede jurídica, ¿no? El espacio donde jurídicamente podemos establecer la ubicación de la persona. La residencia, en tanto, se le constituye, se le conceptualiza como el principal sitio de vida de la persona. Y la permanencia se da por sitios transitorios. Es decir, es una persona que está en constante movilización, sea por su trabajo, sea por su situación personal, etcétera. Pero la permanencia se da en sitios transitorios. Hay diferentes tipos de domicilios. Tenemos el voluntario, el legal y el convencional. El voluntario, mis queridos y queridas estudiantes, es el lugar de residencia que espontáneamente fija a una persona, de manera, por supuesto, voluntaria, sin coacción. La persona por sí misma determina: aquí voy a vivir, en esta ciudad, en este pueblo, en este país. Hay también un domicilio legal. Ese domicilio legal, mis queridos y queridas estudiantes, lo determina la ley para ciertas personas que tienen características particulares o que tienen una condición especial. Por ejemplo, en relación con los menores de edad emancipados o mayores de edad incapacitados, la ley determina que su domicilio será el de su tutor, particularmente. El de los cónyuges, pues donde residan de manera conjunta o, salvo algunas circunstancias específicas, de manera separada según lo determine la ley. Los militares en servicio activo, también la ley determina que tendrán un domicilio, por lo general aquel en el que estén destinados como tal. En el caso de los servidores públicos, será aquel donde desempeñe sus funciones por más de 6 meses, ¿no? En el caso de los funcionarios diplomáticos, será el del último domicilio que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante, salvo con respecto de las obligaciones contraídas anteriormente, por supuesto. De las personas que residan temporalmente en el país, en el desempeño de una comisión, empleo de su gobierno o de un organismo internacional, será el del Estado que los haya designado o en el que hubieran tenido antes de dicha designación, respectivamente, salvo cuando con respecto a obligaciones contraídas localmente se haya establecido aquel, ¿no? Y en relación con las personas sentenciadas, mis queridos y queridas estudiantes, por supuesto, será el del lugar donde se encuentren confinados, ¿no?
Y una vez que terminen el cumplimiento de la sentencia, será aquel que hayan tenido antes de ser ingresados a prisión. Esto en relación con el domicilio legal, ¿no? Recuerden que son 3 clases de domicilios: voluntario, el que la persona decide por sí mismo; el legal, el que la ley establece en relación a ciertos sujetos; y el convencional. El convencional, el domicilio convencional, mis queridos y queridas estudiantes, es aquel cuyo lugar se conviene contractualmente. Las partes deciden que tal lugar será el domicilio especificado para el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Esto en cuanto a las personas físicas. Ahora bien, en cuanto a las personas morales, el domicilio puede ser determinado en 4 supuestos. 1, el señalado en el acta constitutiva de la persona moral. 2, el de la administración, el establecido por la administración de dicha persona moral. 3, el de alguna sucursal, puede ser también determinado como tal. Y el del lugar donde opere. Pueden ser estos 4 domicilios viables posibles para ser decretados a una persona moral. Ahora bien, mis queridos y queridas estudiantes, entraremos entonces a analizar un tema que tiene especial relevancia, porque de esta figura pueden ser afectados derechos y obligaciones de naturaleza muy personal de los sujetos involucrados. Estoy hablando de la ausencia, La ausencia, que es una condición legal de la persona cuyo paradero se ignora. Y desafortunadamente, mis queridos y queridas estudiantes, debo decirles que en los últimos años el nivel de personas ausentes, extraviadas, desaparecidas ha ido en incremento de una manera exponencial terrible. Es una situación muy fuerte en nuestro sistema jurídico mexicano, que desafortunadamente se ha estado dando con muchísima constancia en los últimos años, y esto relacionado, vinculado con el tema de la delincuencia organizada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué efectos jurídicos tiene, cómo se ha regulado la figura de la ausencia en la vía civil, ¿no? Y y pues empecemos, porque de verdad que es necesario conocer esta figura y tenerlo claro, porque si ustedes litigan, mis queridos estudiantes, o las personas identifican que ustedes estudian derechos, seguramente va a haber alguien que les va a preguntar al respecto. Así que, por favor, hay que tomar nota. Tomen nota, pongan atención a lo que vamos a señalar, y por supuesto apóyense, sean autodidactas. Tienen ustedes recursos valiosísimos en plataforma que hay que analizar con mayor precisión, con lupa, para efecto de quedarse con la mayor información posible y benéfica, por supuesto, para cada uno de nosotros. Bueno, la ausencia, mis queridos y queridas estudiantes, reitero, condición legal de la persona cuyo paradero se ignora. Se pueden dar varios presupuestos. Por ejemplo, la no presencia prolongada en el domicilio. 2, la ignorancia del lugar en que la persona pueda encontrarse. 3, no tener noticias de la persona por más de 6 meses. O en todo caso, que se dude del fallecimiento, ¿no? Imaginen ustedes un temblor, que son tan comunes en varios lugares del país, un temblor, y desde el temblor se presume que la persona falleció porque el edificio donde vivía se derrumbó y no se sabe absolutamente nada de él.
¿no? Puede haber una presunción, sí, pero puede ser que su familia dude realmente de su fallecimiento. Entonces, si hay dudas, porque puede haber posibilidades de que la persona esté con vida, se puede decretar la ausencia, ¿no? En este sentido. El juzgador debe de tomar ciertas medidas. La presunción de ausencia y posterior declaración de ausencia no tiene otro propósito más que proteger precisamente los derechos de la persona ausente. Y en esta medida, mis queridos y queridas estudiantes, el juzgador tiene que tomar ciertas medidas en relación a esto. Por supuesto, la primera, ordenar la búsqueda del ausente. Esta es una de las primeras prácticas que debe de realizarse de manera inmediata, ordenar la búsqueda de la persona ausente. Dos, proteger los bienes de la persona que no se encuentra. Y por supuesto, proteger el bienestar y el interés superior de los hijos del ausente. Son medidas que el juzgador debe de tomar de manera inmediata. En relación con la ausencia, mis queridos y queridas estudiantes, le rodean cuatro figuras que son bastante interesantes y que nuestro Código Civil ha regulado de manera particular en sus artículos y que deben ustedes conocer. Son cuatro figuras. Primero, la presunción de ausencia, ¿no? Presunción de ausencia es el primer paso. Dos, después de cierto tiempo, 2 años particularmente, la declaración de ausencia. Posteriormente, después del transcurso de 6 años sin tener noticias, sin saber de él, la declaración de presunción de muerte y finalmente la condición de desaparecidos. Cada una de estas figuras tiene efectos jurídicos particulares que ustedes van a poder analizar de manera precisa en su Código Civil, por supuesto, y en las lecturas recomendadas para esta unidad. ¿Qué ocurre, mis queridos y queridas estudiantes, si regresa la persona que estaba ausente? ¿Qué ocurre? Bueno, eh, el regreso del ausente, sin duda alguna, implica la reaparición de aquella persona a la que se había presumido o declarado ausente o declarado muerto. La reaparición, ¿no? ¿Qué ocurre durante el periodo en que se presumía que la persona estaba ausente, cuando no se tenía ninguna noticia de ella? Bueno, eh, la persona, eh, por supuesto, durante este periodo no pierde su derecho al patrimonio. El derecho al patrimonio, todo se mantiene intacto, ¿no? Eh, Debe decretarse una rendición de cuentas de parte del depositario representante. El juzgador, cuando se declara, se presume y se declara la ausencia de una persona, por supuesto, para proteger los bienes de la misma, declara un depositario. Por lo general puede ser la esposa o el esposo, según se trate. A falta de estos, hijos mayores de edad, y a falta de estos, los padres, ¿no? La persona que se queda con esta obligación tiene que rendir cuentas en relación con la administración de dichos bienes y por supuesto se deben de pagar los gastos y honorarios de los gestores en este caso. Durante el periodo de ausencia se deben entregar cuentas de los poseedores provisionales de los bienes de la persona declarada ausente. La retención de los poseedores de frutos industriales y mitad de los civiles y naturales. La recuperación por el ausente, fíjense ustedes, de los bienes en el estado en que estén. Este es un derecho del ausente. Cuando aparece, recuperar los bienes, pero en el estado que estén, porque por supuesto, recuerden ustedes que las cosas tienen un deterioro natural por el uso,
por el paso del tiempo, ¿no? Si dejó obligaciones alimentarias, por supuesto, los hijos tienen derecho a que se utilicen dichos frutos y bienes para efecto de protegerlos en ese sentido. Es un derecho humano la alimentación, por tanto debe de cubrirse esa parte. Y por supuesto, tiene derecho la persona ausente a la reanudación de la sociedad conyugal si el cónyuge, por supuesto, está conforme, está de acuerdo, ¿no? Después de la declaración de la muerte, la persona que reaparece tiene derecho, fíjense ustedes, al patrimonio en el estado en que se encuentra. Recuerden que por lo general, pues eh, hay obligaciones constantes que deja una persona detrás de sí, ¿no? Hay obligaciones de acreedores, hay obligaciones respecto de hijos, hay obligaciones múltiples. Bueno, pues si reaparece después de haber sido declarada su muerte, tiene derecho, sí, al patrimonio, pero en el estado en que éste se encuentre, ¿no? A la recuperación de bienes vendidos o su precio, así como los adquiridos con tal precio. La reanudación de las relaciones familiares suspendidas. Esto, los derechos de la familia son irrenunciables. No pueden ser suspendidas o limitadas por ley, sí, pero no son, no se eliminan como tal. Y por supuesto tiene derecho a que le rindan cuentas por parte del poseedor definitivo. Ahora bien, entremos a otro tema que es de verdad bastante interesante, al estado de las personas. Podríamos definirlo como una relación entre la persona y un grupo social determinado. Entre las características que podemos subrayar es que es indivisible y absoluto. Se encuentra, por supuesto, fuera del comercio. Se considera intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, ¿no? Y esto genera materia de posesión. Vamos a explicarlo un poquito más a detalle. Se considera que son 3 clases, mis queridos y queridas estudiantes, las que podemos clasificar en relación con el estado de las personas: personal, familiar y político. En el ámbito personal, podemos decretar a una persona como capaz, incapaz o emancipada. En el ámbito familiar, podemos establecer este estado ya sea como cónyuge, pariente o nacional. Perdón, cónyuge o pariente. Y como político, en el ámbito de lo político, la persona puede ser decretada nacional, extranjero, ciudadana o no ciudadano, ¿no? Cada uno de estos estados, mis queridos y queridas estudiantes, tiene efectos jurídicos particulares que ustedes van a encontrar ampliamente desarrollado en el Código Civil y que tienen, por supuesto, que leer con detenimiento para efecto de poder advertir la regulación particular que el mismo establece en relación con este supuesto. Así que tienen tarea, mis queridos y queridas estudiantes, analizar cada una de estas clasificaciones en lo individual. Ahora bien, en relación con el estado de las personas, pues tenemos un tema que es bastante importante, el tema del nombre, ¿no? El nombre es un elemento esencial del estado de las personas, ¿no? Tenemos también la forma en que podemos demostrar ese estado de las personas y en relación con estas cuestiones tenemos las actas del registro civil. En el acta del registro civil yo puedo demostrar mi nombre, pero también puedo demostrar a través de un acta del registro civil mi condición de casada, mi condición de divorciada, mi condición de viuda, ¿no?
Mi edad también lo puedo demostrar con el acta del registro civil. Hay muchas formas de comprobar a través del acta del registro civil el estado particular de la persona o en su defecto por una sentencia judicial. Recuerden que las sentencias judiciales, mis queridos y queridas estudiantes, tienen una fuerza jurídica dada por el Estado importante. Y al ser una sentencia de un órgano judicial y jurisdiccional debe ser cumplida y acatada y por tanto tiene efectos jurídicos importantes, particularmente como un medio de comprobación también de estos supuestos. Y existen diferentes acciones del Estado civil que podemos ejercer. Particularmente son dos las más relevantes: la reclamación de Estado que podemos ejercer y dos, el desconocimiento del Estado. Estas figuras están reguladas también en el código correspondiente. Y miren, en toda esta gama del conocimiento, mis queridos y queridas estudiantes, entramos a una muy importante que es precisamente el registro civil como tal, ¿no? El registro civil es una función que tiene a su cargo el Estado mexicano y que tiene como objeto, pues, la autorización de actos del Estado civil, de las personas, ¿no? Expedición de copias de las actas formales que establece el Código Civil y la publicidad y prueba de los actos del registro civil. Estas son sus tres grandes funciones: autorización de actas, la expedición de copias de dichas actas, solamente el registro civil puede expedir tales copias, y la publicidad y prueba de los actos del registro civil. Son tres grandes funciones que están en manos de esta figura y que debemos conocer sin duda alguna. ¿Qué actos? Disculpe. ¿Qué actos son los que regula el registro civil? Actos tan importantes, mis queridos y queridas estudiantes, como el nacimiento, el reconocimiento de hijos, el matrimonio, el divorcio, la tutela, la adopción, la defunción y la incapacidad para administrar bienes, la ausencia y la presunción de la muerte. Como pueden ustedes advertir, mis estimados y estimadas estudiantes, son aspectos básicos que están relacionados con la personalidad del ser humano. De ahí la importancia de la figura del registro civil, recuerden, ejercida por autoridades del Estado mexicano, ¿no? El propio Código Civil establece que estará a cargo de los jueces del registro civil el autorizar los actos del Estado civil y extender actas relativas al nacimiento, al reconocimiento de hijos, a la adopción, al matrimonio, al divorcio administrativo y muerte de los mexicanos, pero también de los extranjeros residentes en los perímetros de las delegaciones del Distrito Federal, así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela, o que se ha permitido o limitado la capacidad legal para administrar bienes. Todos estos actos son los propios del registro civil. Los jueces del registro civil, mis queridos y queridas estudiantes, asentarán en formas especiales que se denominarán formas del registro civil las actas a que nos referimos anteriormente, ¿no? Nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, etcétera, etcétera. Las actas del registro civil solo podrán asentarse en las formas señaladas, en las formas del registro civil. La infracción a esta ordenanza establecida en el propio Código Civil Federal, mis queridos y queridas estudiantes, podrá producir la nulidad del acta y, por supuesto, fíjense, hay una sanción
fuerte para el juez del registro civil, que es precisamente la destitución del mismo. Por tanto, esta es una formalidad esencial que tiene que ser considerada y cuidada por los oficiales del registro civil. ¿Qué pasa si se pierde o se destruye alguna de las formas del registro civil? ¿No? Se podrá sacar inmediatamente copia de alguno de los ejemplares que obren en los archivos del registro civil y se podrá extender, por supuesto, a los interesados. El estado civil, por tanto, mis queridos y queridas estudiantes, recuérdenlo, solo se comprueba con las constancias expedidas por el registro civil. Ningún otro documento o medio de prueba podrá ser admisible para comprobarlo, salvo, por supuesto, aquellos preceptuados expresamente en la ley. Imaginen ustedes los archivos del registro civil del siglo pasado, del antepasado, y que queramos extraer algún acta para demostrar, no sé, el parentesco X o el vínculo conyugal entre una persona y otro, y que por el paso del tiempo esa acta ya esté prácticamente imposible de identificar su contenido. En esos casos, en el caso de que se pierdan los documentos por incendios, X circunstancia, la ley establece la posibilidad de utilizar testigos como un mecanismo para demostrar eh, eh, estos vínculos, pero son excepcionales, ¿no? Reitero, el vínculo más ampliamente reconocido por parte del Código Civil son precisamente estas formas del registro civil, lo que nosotros ordinariamente en la vida normal conocemos como las actas del registro civil, ¿no? En las que se asienta particularmente el estado civil de las personas. Pues bien, mis queridos y queridas estudiantes, hemos dado cuenta hasta este momento de las grandes temáticas que comprende precisamente el tema de la personalidad del ser humano. ¿Han podido ustedes advertir la importancia que tiene la clasificación de la persona entre persona física y persona moral? La importancia que tiene precisamente el tema del nombre, el tema de la declaración, presunción, declaración de ausencia, la declaración de muerte, el tema de los desaparecidos en nuestro país. ¿Han dado cuenta ustedes también de la importancia que tiene el tema del domicilio y cómo puede ser establecido este de acuerdo a la ley, de acuerdo a la voluntad o de acuerdo a la convencionalidad? Y han dado cuenta también ustedes, mis queridos y queridas estudiantes, de la importancia del registro civil, la importancia de las formas del registro civil, de las actas del registro civil y la manera de comprobar precisamente el estado civil de las personas en el estado jurídico mexicano. Así que creo que están ya ustedes en condiciones de dar un siguiente paso. Analicen, mis queridos y queridas estudiantes, los recursos proporcionados en plataforma les van a ampliar la información de una manera impresionante. Este ejercicio realizado por su servidor en este momento es solamente una guía, pero recuerden, tienen ustedes que ser autodidactas, tienen que ser bastante conscientes de que la información que se les provee es una información que les será vital para poder estructurar mentalmente sus ideas en relación con el derecho y la forma en que el derecho se ha preocupado de regular la vida de las personas desde la concepción, fíjense ustedes, hasta la muerte, ¿no? Por ello, el Código Civil, mis queridos y queridas estudiantes, es una de las áreas del derecho más amplias que existen porque regula prácticamente toda la existencia de las personas hasta su muerte y los efectos que con posterioridad a la muerte se generan particularmente una vez acaecido este suceso, ¿no? El Código Civil es tan amplio
que regula prácticamente todo el tránsito del ser humano por esta vida, en cuanto a los vínculos jurídicos que genera, en cuanto a las relaciones jurídicas que genera y los efectos que las mismas tienen en los grupos humanos. Así que es importante un estudio acuicioso, es importante un estudio eh, cotidiano, ¿no? Por favor, no dejen el estudio del Código Civil solamente para el día del examen o para el día de la entrega de la actividad. Tienen que hacerlo diariamente, constantemente. Es una norma jurídica bastante extensa que necesita de razonamiento detenido, de un razonamiento no a la ligera, sino por el contrario, y que pues es necesario que lo abordemos en total, eh, en su totalidad, ¿no? Así que, mis queridos y queridas estudiantes, como siempre ha sido un gusto. Pronto estaremos ya ingresando en la semana 3. Espero que lo hagan de la mejor manera, con el mayor de los ánimos, y les auguro que van a quedar sumamente satisfechos de la información que van a encontrar eh, en plataforma. Cordial abrazo para todos y todas. Reitero, mi nombre es Jenny Judith Bernal Arellano y sigo con ustedes con más de esta su asignatura. Hasta pronto.